la tarde de este sábado, justamente a la hora del cañonazo, en el cuartel del 4F, en el 23 de enero, donde ahora se encuentran presidentes de países hermanos, para plantearle una situación que a esta institución nacional de derechos humanos no puede menos que preocuparle. Como ustedes recordarán, nosotros hicimos una rueda de prensa el día martes en horas de la mañana, casi mediodía, relatándoles nuestra preocupación por hechos de violencia, hechos vandálicos que se dieron el día lunes en horas de la noche y desde a partir de los resultados y del anuncio de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral, y más específicamente después de la convocatoria de una rueda de prensa del candidato derrotado. Nosotros en ese momento no mostrábamos imágenes, que ya las teníamos aquí, por la circunstancia pues de no replicar estas imágenes. Estamos elaborando un informe del cual todavía faltan algunos insumos, porque hemos seguido documentando en todo el país y seguimos recibiendo actas y testimonios de testigos, así como las imágenes que nos han enviado los defensores del pueblo, que han ido haciendo su informe defensorial para presentarle un informe al país y a las instancias internacionales sobre lo que aquí ocurrió en nuestro país a raíz de un proceso electoral que se celebró pacíficamente y sin ningún tipo de incidencias, y que adicionalmente, como ustedes saben, a pesar de la negativa, el reconocimiento de los resultados por parte de la opción opositora y el llamado público a ir a las calles y a congregarse alrededor de las sedes del Consejo Nacional Electoral, no se había presentado aún para el momento. Fue hasta el miércoles, bien avanzada la tarde, que se presentó una solicitud más bien de palabra, no propiamente una impugnación formal del proceso electoral, porque no existen evidencias o datos para presentar una impugnación formal de los resultados electorales. Es el caso que la Defensoría pues repudiaba los asedios y la agresión contra los CDI, el asedio y la agresión contra los sedes de Pedeval y Mercal, donde, como ustedes saben, se expenden alimentos de manera subsidiada a las personas más humildes en esas comunidades que sufrieron destrozos y sufrieron ataques. Bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos con un informe emanado de una supuesta organización de derechos humanos, una llamada ONG, Provea, con una trayectoria larga en nuestro país? Y nosotros tenemos que recordar que Provea también elevó en algún momento, hace un par de años, unas cifras de personas detenidas por criminalización de la protesta. Nosotros nos quedamos esperando la consignación, porque hablaban de miles de personas detenidas por protestar pacíficamente en el marco, bueno, de distintas concentraciones que se hicieron aquí en el país para esa época, y bueno, todavía no las recibimos, pero estas personas han decidido presentarle un informe al país diciendo que todo lo que se ha dicho y las denuncias que han hecho tanto el presidente de la República como gobernadores de distintos estados son falsas. ¿Y de qué premisa parte Provea para decir que estas denuncias son falsas? Bueno, ellos lo dicen ahí en su informe, de una revisión hemerográfica en medios digitales y de que no apareció nada en la prensa al día siguiente. Entonces, bueno, si no aparece en la prensa, no existe. Habrá muchas personas que nunca habrán aparecido en la prensa y a criterio de Provea tampoco deben existir. Y ya nosotros aquí en este país tenemos una tradición de lo que significa la información de la prensa. Verbigracia, la foto del año 2010 publicada por el diario El Nuevo País, donde presenta una presunta destrucción de papeletas, atribuyéndoselas al proceso del 14 de abril, cuando en realidad eran unas fotos bajadas de la misma página del CNE en el año 2010. Y como nosotros sabemos que las mentiras pueden ser inflamables, porque fue inflamable la mentira de que no se había ganado las elecciones el candidato presidencial Nicolás Maduro, ya jefe de Estado, juramentado en el día de ayer, nosotros hemos decidido salirle al paso en la tarde de hoy a otra mentira, que es un desmentido sobre todos los hechos de violencia que personalmente yo, los gobernadores de los estados que la debieron combatir y el propio presidente de la República le ha elevado al país, y nosotros hemos hecho esta denuncia
con el único propósito y la única finalidad de respaldar el llamado a la paz, que fue el mensaje de campaña del presidente electo, hacer un gran movimiento por la paz, llamar a todos a la convivencia. Apenas ayer a mí me hubiera gustado ver en el titular de alguna prensa nacional que el presidente hizo un llamado a la reconstrucción nacional, a la paz, a la inclusión de los opositores. El presidente se tomó unos minutos para dirigirle un mensaje a las personas que no votaron por él y llamarlos y convocarlos a trabajar unidos por la paz y la convivencia en el país, porque tenemos, y ha sido reconocido el problema de violencia que tenemos como un problema urgente a resolver, y ya se instaló ese movimiento y se está haciendo un trabajo, y ustedes saben que existe el precedente de varias acciones de Estado orientadas en este sentido. Yo les digo esto porque me pareció muy importante ratificar estas denuncias de violencia. Fíjense ustedes, yo les quiero comentar que, por ejemplo, en el caso de los CDI, que a mí como defensora del pueblo me pareció uno de los eventos más dramáticos que se instruyera, porque ¿qué persona espontáneamente puede ir a atacar un centro de diagnóstico integral que le sirve al pueblo y puede procurar o pensar o aspirar a destruir equipos en el marco, bueno, de un descontento con unos resultados electorales? Pero fíjense, fue sistemático, ocurrió en varios puntos de nuestra geografía, y yo les quiero relatar a ustedes que ni siquiera en situaciones de guerra los lugares donde se brinda salud a las personas son sagrados, son lugares que no se tocan, bueno, como también son sagrados las sedes diplomáticas internacionales, y aquí hace 11 años esa misma persona que resultó derrotada fue a una sede diplomática a tratar de entrar por la fuerza en esa sede diplomática. Entonces, fíjense que se replica ahora un llamamiento a desconocer unos resultados, una supuesta protesta pacífica de la boca para afuera, pero las resultas están muy claras lo que pasó en el país. Fíjense que, por ejemplo, en el estado Barinas, si ustedes quieren datos, el CDI Mi Jardín fue quemado en un 90%, casi en su totalidad. Ahí se perdieron las camillas, ahí se perdieron los equipos médicos. Esto fue en la parroquia Ramón Ignacio Méndez, el que quiera certificar la veracidad. Naturalmente, inmediatamente se aboca el Estado a tratar de reconstruir los daños. Nosotros no podemos estar con las cenizas de un sitio que es un centro de salud para que vengan todos los que no creen en las denuncias a mirar. Nosotros tenemos que restituirle el derecho a la salud al pueblo, y eso tiene que hacerse de manera expedita, en horas. Y allí en el estado Barinas se quemaron, para otro dato, 17 contenedores de basura que habían sido recientemente adquiridos para abatir un problema de basura que tenía el estado Barinas. Y atentaron contra esos contenedores de basura. Fueron quemados 2 vehículos que estaban cerca de la sede del PSUV y la sede del PSUV de la parroquia Barinas. No la quemaron completamente porque habían ahí 9 mujeres que llamaron inmediatamente al general Rodríguez Rabán, y por supuesto se apersonaron las autoridades. Allí aprendieron a 11 personas con morteros. Ustedes saben que son como bombas de fabricación casera. Fíjense ustedes lo delicado de esta información que ha corrido rápidamente por las redes sociales, que todo es mentira, que eso es falsedad, y que eso puede ser una declaración inflamable para las personas que digan, bueno, nos están mintiendo otra vez. 2 mentiras, bueno, mintieron sobre los resultados de las elecciones a las personas que creen en esa o que apuestan a esa opción. Y ahora nos están mintiendo que ocasionaron destrozos y no existen destrozos. Fíjense aquí, por ejemplo, la foto que está en el portal de Provea muestra un centro de rehabilitación sin daño, y usted se va para la parte anterior de ese mismo centro de rehabilitación, y ahí se ve el cerro quemado, y aquí se ve las marcas del mortero que se lanzó sobre ese centro de rehabilitación. ¿Ustedes creen que quienes tienen interés en preservar la paz del país tendrían algún beneficio de mentir acerca de estos daños? Poder denunciar estos daños es un llamado
a las personas que estamos seguras que apostaron a la opción que no resultó ganadora en la contienda del 14 de abril y llamarlos a que rechacen esos actos, porque estos son sedes que le sirven a todos los venezolanos y a todas las venezolanas en el derecho a la salud. Fíjense, en Lara se decomisaron estas molotov hechas con botellas. Aquí ustedes las pueden ver. Estas son fotos de las autoridades larenses. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una agresión que sufrió un periodista de Ávila TV en el día de ayer en una estación de metro. Después de que ocurre el desmentido, aquí no pasó nada, bueno, porque según esta ONG, si no sale en la prensa y no sale en los medios digitales, entonces eso no existió. Eso forma parte de la imaginación de una cantidad de gobernadores que tuvieron que salir a repeler con el uso progresivo de la fuerza física y, por supuesto, respetando los derechos humanos dentro de esas actuaciones para abatir la violencia que se estaba gestando a manera de foquismo. Y yo vuelvo a ratificar, eso es foquismo. Foquismo que pretende generar una percepción hacia todo el país de que, bueno, nadie acepta los resultados, cuando sabemos que nosotros somos un país privilegiado porque tenemos un presidente electo con el 80% de la participación del pueblo, y esa decisión la construimos entre todos, entre los que votaron en contra y entre los que votaron a favor, y así funciona la democracia en todos los países del mundo. Fíjense, por ejemplo, aquí en Barinas, cómo quedó este vehículo quemado. Cualquier coincidencia con el 11 de abril y los daños a los vehículos que estaban cerca de la Embajada de Cuba no es casualidad. Fíjense aquí en Carabobo, en el distribuidor Las Chimeneas, como estas personas, además de quemar caucho, le hacen daños al patrimonio público. Y eso nosotros no podemos dejarlo allí por 6 meses hasta que todos se convenzan. Tenemos que repararlo inmediatamente, restituir el derecho al libre tránsito. Esta es la imagen de cómo quedó el CDI de Barinas, que, como les digo, quedó en un 90% consumido por las llamas y se está rescatando. Esperemos que esté operativo muy pronto. Entonces, en función de estos hechos, yo quiero relatarle las incidencias de manera rigurosa que hasta ahora contiene nuestro informe. Estado Miranda. Reportamos incidencia en el CRI de La Dolorita, en el centro de salud del mismo nombre, municipio Sucre. Un centro de votación, se percatan de que habían lanzado un objeto incendiado que demanda el equipo de magnetoterapia. Un equipo de magnetoterapia costoso para atender a las personas. Estado Zulia. Se hizo una agresión en Los Mangos, al CMP Los Mangos, en el municipio de Maracaibo. Se roturan los cristales. Les comento que en el estado Mérida la sede de la Defensoría del Pueblo fue apedreada, se le rompieron todos los vidrios, y la concentración pacífica que se convocó al CNE, esa concentración pacífica, de ahí salió una pedrada que le partió la cabeza al mensajero de la Defensoría del Pueblo, que ameritó 8 puntos de sutura. Estado Vargas, agresión detectada en la mañana de hoy a la CRI La Páez, ASIC José Antonio Páez, municipio Vargas. La puerta principal de la institución rota, la puerta del departamento de podología y del departamento de fisiatría rotas. Hay testigos presenciales de esto. Estado Carabobo, agresión al punto estomatológico de la entrada, ASIC malariología, municipio de Naguanagua. Al llegar, bueno, tacharon los rostros de las comandantes y de la Bolívar, Simón Rodríguez, los tacharon, los pintaron, aquí está, todos los rostros pintados. Y pues aquí tenemos los destrozos, que también los negaron, ocasionados a las sedes de Mercal. La entrada del Mercal Cecilio Acosta de Los Teques, intentaron quemarlo, por supuesto los colectivos salieron inmediatamente. Afortunadamente aquí no se presentó un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, porque cuando llegaba la gente de las comunidades, de los barrios, pues inmediatamente se retiraban las personas que estaban ocasionando agresiones. Bueno, aquí pintas en la sede de los Mercales, no más fraude, no más cola, con ese tipo de mensajes. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos hacerle un llamado
a todas las personas en repudiar estos hechos, ya lo hicimos, en exhortar a la ONG de Derechos Humanos que hacen vida en el país a actuar responsablemente y no convertirse en actores políticos. Yo me quedé sorprendida cuando esta ONG le pone como colofón a su informe de desmentido, y además me parece grave que una ONG se dedique, en lugar de corroborar las denuncias tan graves como es un ataque a un centro de salud, ellos se dedicaron a desmentir las denuncias de los ataques a los centros de salud, o sea, actuando en contravención de sus propios principios como organización de derechos humanos. Y llamamos a revisar a Provea sus mecanismos de investigación, que son solo hemerográficos, y los medios de comunicación, bueno, hay cosas que salen, hay cosas que no salen, hay muchas cosas que no salen precisamente porque no interesa que salgan, para silenciar eventos de aquí de violencia en el país y para, por supuesto, descubrir quiénes buscan la violencia y quiénes estamos buscando la paz, quiénes estamos buscando la verdad. En todos los hechos de violencia que han ocurrido en el país, la fiscal general se ha pronunciado en todos los hechos de violencia, una investigación rigurosa. Nosotros esperamos que esta investigación, por supuesto, dé frutos en el corto plazo. Y afirmar que un Estado miente, a mí me parece tan delicado que nosotros tengamos que salir a mostrar fotos, por ejemplo. Aquí continúo con la hemerografía. En el Zulia, en el ASIC del municipio de Lagunilla, se acerca una camioneta blanca y lanzan 2 botellas encendidas. El centro estaba protegido, no se reportan daños, pero aquí están las bombas Molotov que impactaron contra las ventanas de ese ASIC. En el estadio Táchira, apedrearon igual, rompieron todas las ventanas del CMP Palo Gordo. Agresión en el estado Lara, al punto estomatológico Pueblo Nuevo primero, ASIC José María Vargas, municipio Iribarren, detectado por los colaboradores de la institución al llegar. Muchos encontraron los destrozos al día siguiente. Estado Nueva Esparta, se reporta incendio en el CMP Las Guevaras, ASIC 2, Díaz García, municipio García. Olor a quemado en el patio. Afortunadamente, pues las llamas no se extendieron. Y aquí, cerca de la cerca perimetral, también allí en el municipio Iribarren, se observan destrozos. Este informe nosotros esperamos tenerlo disponible en nuestra página web. Por supuesto, tenemos que ser muy rigurosos y responsables, no irresponsables, como fue el informe de desmentido de una ONG que, lejos de abocarse a lo que es su misión, su deber de velar porque se diga la verdad, porque la verdad es lo único que nos conduce a la justicia, y la justicia nos conduce a la paz, y nosotros buscamos la verdad de estos hechos violentos que ocurrieron en el país. Yo les pregunto a ustedes, ¿a quién beneficia la violencia? Si alguno de ustedes alguna vez leyó una novela policial, siempre la pregunta que se hacía el investigador es ¿a quién beneficia el crimen? Bueno, nosotros nos preguntamos, en este escenario, ¿a quién beneficia la violencia? Por favor, hacemos un llamado a la paz, ratificamos nuestra disposición de extremar nuestros esfuerzos para presentar este informe en el corto lapso para que las personas conozcan qué se hizo, y por supuesto instamos a todas las autoridades a que se aclaren los hechos aquí denunciados. Y finalizo respaldando el llamado a la paz, a la construcción de un movimiento por la paz, a la inclusión de todos, propios, extraños, todos los que hacemos vida en este país, a generar condiciones de convivencia, que yo creo que eso es un anhelo de todas las personas acá. Acá nosotros no nos interesa estar desencontrados, enguerrillados, porque unas personas no quieren reconocer, bueno, el saldo que arrojó la democracia, 80% de participación, un presidente electo con el 80% de participación de un pueblo en una decisión construida de manera colectiva, entre todos. Y esas son las reglas de la democracia. Vamos a respetarlas, vamos a persistir y a proseguir en la búsqueda de la verdad para que definitivamente no siga habiendo impunidad. Nosotros tenemos que encontrar a los responsables de estos hechos y, por supuesto, tienen que ser sancionados conforme lo estipulan nuestras leyes, porque nosotros acá, esta Institución Nacional de Derechos Humanos,
desde su rol de magistrada de la persuasión, hace ese llamado a todas las personas que estén escuchándonos, bueno, a que lean, a que revisen con sus propios ojos lo que realmente ocurrió ese 15 de abril, posterior a la emanación de los resultados del Consejo Nacional Electoral, y que podamos y seamos capaces de respetarlo. Y cuando un dirigente se mide en un proceso electoral y llama a sus seguidores a desconocer esos resultados, ese dirigente yo creo que está mostrando que no está a la altura de lo que es una democracia. Porque un dirigente, un líder, cuando tiene seguidores, tiene que ser un maestro, tiene que ser un pedagogo, y uno enseña a los pueblos a ser demócratas con el propio ejemplo, no llamándolos a desconocer los resultados, no llamando a la violencia como aquí ocurrió. Entonces, reiteramos nuestro llamado a la paz, a la tolerancia, a la reintegración de todas y todos nosotros, y le pedimos un voto de confianza nuevamente para esperar las resultas de las investigaciones que esperamos pueda presentar el Ministerio Público en un corto lapso, y el informe de la Defensoría del Pueblo con la cronología de los hechos violentos que efectivamente y lamentablemente ocurrieron en nuestro país a raíz de las elecciones del 14 de abril, y que ahora mismo pues eso está solventado, pero nosotros, como vimos que la primera mentira fue inflamable, tenemos que salirle al paso a la segunda mentira, que es que toda esa violencia nunca ocurrió. Bien, buenas tardes y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, defensora, usted comenzó su rueda de prensa hablando de que el hecho de haber atacado